tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Una vida en la que estamos metidas en una centrifugadora de imágenes, de noticias, de cosas que pasan y que al día siguiente ya no importan nada, en la que no hay reflexión. Bueno, pues la recomendación de esta semana precisamente es para pensar. Y es el documental de Raúl Peck, 2 más 2, 5, Orwell. Y sí, es un documental sobre la obra, la distopía de Orwell, 1984, que el escritor inglés escribió en 1946. O sea, un año después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, una guerra que dejó 60 millones de muertos. Eso significa, imagínate, asesinadas todas las personas que te encuentras desde Algeciras hasta Irún, pasando por Lisboa y Barcelona. Eso es lo que trajeron los totalitarismos y el nazismo. Bueno, pues este documental hace una amalgama, hace conexiones entre lo que decía el libro de Orwell, lo que era el totalitarismo, que venía a decir que la mentira es la verdad, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Todos los días, como las redes nos están diciendo que un ciudadano que sale a protestar es un terrorista, la mentira es verdad. Y entonces hace en este documental, que es muy interesante, una asociación de todas las ideas de la obra de Orwell, 1984, el totalitarismo y el momento actual, en el que evidentemente la ignorancia está en el trono. La ignorancia es, como decía 1984, la guerra es paz. La mentira es la mentira, y este documental te proporciona esa capacidad, esa posibilidad de reflexionar. ¿Cuál es el problema? Que este documental no lo va a ver Trump, y todas las derivadas de la extrema derecha que hacen pensar a los demás que la mentira es verdad, y lo que es bueno para la clase obrera, lo que es bueno en realidad no lo es, porque es bueno solamente para el dueño de Amazon. No me voy a meter más en jardines. Tenemos ya los invitados de La Script por aquí, Ana Belén y Julio Peña. Actores de diferentes generaciones. Con ellos también vamos a reflexionar sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Y, como siempre, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte, así que empiece La Script. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Hemos encontrado los coches de los esquiadores en la zona del Balandrao. Mi hijo está vivo. No pararemos hasta encontrarlos. Y abrimos La Script con la gran Ana Belén. Ana Belén, bienvenida. Muchas gracias, Hasta tu casa. María, muchas gracias. Hombre, no, Ana Belén, es maravilloso tenerte. Además, siempre nos pasa en La Script que se hacen tertulias en el hall. Previas, ¿no? Previas. Pero es que ahora, como Julio Peña viene después en la grabación, o sea, hemos hecho primero en fin, estas cosas, pero ha sido una tertulia muy, muy grata con Julio, sí, que es un jovencísimo actor. Y claro, no sé, ¿cómo ves tú a esta nueva generación que ha llegado, y además ha llegado con miles de focos de Instagram y todo? ¿Cómo ves esas carreras? Pues mira, yo creo que ahora todos los jóvenes, ya desde hace unos años, me parece que están muy preparados, que son gente que tienen una mente muy bien colocada, una cabeza bien, que se han preocupado de prepararse mucho, porque esta profesión no es, yo me parece que yo he nacido para esto, ya, ¿y qué más? ¿No? Entonces, en ese y qué más entran prepararte, apuntarte a miles de cursos, de cursillos, que es lo que están haciendo todos los jóvenes. O sea, ¿tú ves al eso, mismo tiempo que trabajan? Claro. O sea, ¿tú ves que eso a tu generación no le pasó? No. Que va, no nos pasó. A mí me pasó pues porque tuve la suerte de, una vez que hice aquella película de niña, me dijeron, hay que estudiar.
y empecé a estudiar en el TEM, en el Teatro Estudio Madrid, que aparte de la escuela oficial de interpretación, esa era una escuela que había así. O sea, pero fue porque Narros te lo dijeron, claro. ¿Y tus padres apoyaban la moción de que hay que estudiar? Yo creo que mis padres, dentro de esa ignorancia, porque no tenían ni idea de en qué consistía esto, lo mejor es que confiaron, conocían a Narros, conocieron luego a los actores con los que empecé a trabajar en el español, a Julieta Serrano, a Berta Riaza, a Pellicena, a todos ellos. Entonces pensaron dentro de eso, que ellos no conocían nada de esto, confiaron. Y la suerte no es que me apoyaran, simplemente confiaron. Pero qué importante, ¿eh? Hombre, claro. Confiar. A veces damos... Hombre, cuando tienes 15 años, claro, además. Confiar, que es... No sé, a veces yo tengo la sensación de que vivimos en un mundo sin honor, como que no, ¿verdad? Dices, bueno, desde ¿cómo puede haber un presidente de los Estados Unidos sin honor? Claro, y ahí son está. Cosas que son importantes en la vida y que ha habido una especie de giro que... ¿Tú crees que puede retornar el mundo de los valores? Bueno, estamos viendo, ¿no?, que se están los valores que pensábamos y que dábamos por hecho de tantas cosas conseguidas socialmente y tal, sí, y de que la sociedad había avanzado hacia un bienestar, hacia unas libertades colectivas e individuales. Hay que tener un cuidado porque todo eso se puede subvertir, o sea, está clarísimo, ¿no? Estamos en ello y estamos ahí mucha gente como... resistiendo, claro, y empujando para que eso no sea así, ¿no? Pero claro, no contamos, yo no cuento porque no me meto en el mundo de las redes, y eso es, al mismo tiempo que vinieron para ayudarnos, pues al mismo tiempo son un peligro horroroso. Y eso es lo que me parece que la gente joven que está tan preparada para esta profesión, me parece que pobres, que pobrecillos, porque tienen luego ese otro mundo de las redes que lo que les hacen es, en un momento determinado, es ser miedosos. Claro, y el miedo... ¿Cómo haces con el miedo, no? Claro, ¿cómo luchas contra eso? El miedo es un tema central en ese momento. Y claro, luego el Instagram ahora, muchos actores les miran directamente los seguidores. Eso me he enterado, ¿no? De que hay actores que al mismo tiempo que contratan porque les ven bien, porque hacen un casting y tal, luego miran cuántos seguidores tienen. Y entonces, entre este y este, que son igual de buenos, elijamos a este porque tiene más seguidores. Ay, qué crueldad, ¿no? Sí, qué crueldad y luego qué trampa, ¿no? Para ellos, sí. Qué trampa para ellos. Totalmente. Bueno, Julio estaba así diciendo que estaba nervioso a medias porque el sábado son los Goya, y en la charla previa, ¿no?, te decía que eres una fuerza de la naturaleza, que lo has hecho todo y lo sigues haciendo todo. Esta semana, bueno, vamos primero con el estreno de esta semana, Islas, de Marina Sereseski, en la que tú eres la protagonista absoluta, en un papel complicado, muy expuesto. Cuéntanos un poco qué es Islas y por qué te metes en estos berenjenales. Pues Islas es una película pequeñita, que la película la rodamos en el 24, en mayo del 2024, pero previamente, 2 años antes, Marina ya me había hablado de ella. Me había mandado el guión, estuvimos a punto de rodarla justo cuando salíamos de la pandemia, en ese hotel donde rodamos, que estaba vacío, claro. Es un hotel en el Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz. Y estaba vacío, entonces rodar allí iba a ser maravilloso, tal. Cuando luego rodamos la película, en mayo del 24, ya no estaba vacío, estaba lleno de clientes. Y entonces había que lidiar con los clientes.
¿a qué horas están haciendo aquagym? Pues entonces, cuando todos están haciendo aquagym, haremos esto dentro de una habitación. Pues ahora ahora comen ellos. Pues nosotros sigamos rodando aquí fuera en la piscina y cuando ellos hayan terminado de comer, nosotros ya comeremos. Todo era así, porque claro, había clientes. Claro. Entonces hubo un momento que hay que boicotear a estos del cine. Entonces había que tener un cuidado cuando rodábamos por la noche. Claqueta, haz así, no hagas ruido, no digáis acción, porque en el momento que decían acción oíamos una música que salía desde una de las terrazas. ¡Qué horror! Entonces fue bastante complicado y aún así la película se rodó en 20 días. Es que eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble, eso a mí me parece increíble. Entonces esta película Marina la venía rumiando desde hacía bastante tiempo. No la pudimos rodar en su momento y de repente me dice Marina, la película se hace, la vamos a rodar en mayo. Yo por suerte lo tenía libre y pues en mayo, todo el mes de mayo, dije, ¿solo todo el mes de mayo? No, porque vamos a vivir en el mismo hotel donde rodamos, que eso ya era una ventaja. Vale, claro. Era una ventaja. Pero nunca he rodado en tan poco tiempo, en 20 días. Eso es tremendo, o sea, es como, claro, un encogimiento. Hicimos previamente muchos ensayos de mesa, que eso también pues clarificas mucho, ¿no? A mí me parece que eso siempre es muy importante, no llegar al rodaje de primeras y encontrarte allí con tus compañeros y empiezas a conocerte. ¿Qué hay en el tema de esta película que te interesa? ¿Qué hay en los temas de la película? A ver, yo creo que Islas, aludiendo a su título, habla de unos personajes que en sí mismos son islas. Son personas muy solitarias, personas que van buscando un fin y es quitarse de este mundo, porque sienten que este mundo no es para ellos, ¿no? Esta mujer que yo interpreto ha sido una niña prodigio o se hace luego una actriz pues muy famosa en los años 70, haciendo peliculitas así, aquellas películas de los años 70, eso sí, muy guapa y muy ta. Y de repente no pasa nada, ella siente que ya no la llaman, que ya no existe para el gran público, y llega a este hotel y se encuentra con este chico que también es otro outsider, que el pobre tampoco encuentra su lugar y se juntan, ¿no? Estos dos solitarios, con esa diferencia de edad, al principio con una animadversión mutua y se encuentran y tienen puntos en común, se establece ahí una relación de solitarios. Con Manu Vega. ¿Y cómo Manu Vega. Tú eres una valiente, pero eres una valiente y además me parece que en esta película está muy bien reflexionar sobre la tristeza del paso del tiempo, pero también mirarla como sin reproche, o sea, es decir, aceptar. Es una película que yo creo que mira la soledad de una manera madura, que mira el individualismo y da la posibilidad, ¿no?, del entendimiento. Sí, sobre todo esta mujer que al principio no acepta pues que el público, el mundo se haya olvidado de ella, no entiende, porque su vida solo ha sido eso, solo ha sido los focos, el cine, pero no está llena. Entonces, en el momento que los focos se apagan, esta mujer pierde pie, ¿no? Y me parece que esa reflexión, yo creo que, a ver, nos movemos en una profesión, en una industria donde todos son focos y la gente que te halaga y la gente que se identifica contigo porque has hecho un trabajo y tal. Pero tiene que haber algo más. Si detrás de eso no hay nada, es una soledad absoluta. Y eso tú lo has hecho muy bien, entonces. Tú has tenido los focos y has tenido esa otra parte. Es que a mí mi vida me importa mucho. Mi vida me importa mucho. Y yo
me encanta trabajar y mucho, y he trabajado muchísimo en la vida, y cada vez que me han ofrecido algo que me he metido, en charcos, y porque, bueno, no sé, porque es mi carácter y porque tengo al lado a una persona que es Víctor que también me empuja, ¿eh? Ah, sí, tú puedes. Entonces eso me hace como, de alguna manera, que piensen que soy valiente. Pero es porque he pretendido y sigo pretendiendo tener una vida aparte de eso, de los focos, que me importa mucho, que me importan mis relaciones con la gente que quiero, con los amigos, con los compañeros, pues sobre todo con mi familia, y me importa mucho y he cuidado mucho eso. Y son mi motor. O sea, que te has relacionado muy bien. Es que, claro, ha sido interesante, ¿no?, que os cruzarais, Julio y tú, porque son dos etapas y, claro, yo tengo la sensación, cuando hablo con Julio Peña, que hay como un riesgo. O sea, es como si fuera un poco un cervatillo en una selva, que claro. Es como el mundo de la industria, es una industria. Es que no sé si tú, ¿cómo has atravesado esa industria? Porque tú además te has movido en la música, en el cine y en el teatro. ¿Y qué armadura hay que llevar y qué frágil hay que ser dentro para atravesar esa industria? Pues mira, así como mis padres confiaron en mí, yo he necesitado confiar con cada una de las personas con las que he trabajado. Y te diré que muy poca gente me ha defraudado. Ha habido personas que he dicho, pero no me interesa volver a trabajar con esta persona, no creo que me aporte mucho, no me importa ni siquiera tenerle como amigo. Pero la mayoría he confiado. Primero, como actriz, necesito confiar. Yo no sé trabajar sola. Yo necesito confiar y necesito saber que ese director está ahí para que me recoja. Si yo me tiro a la piscina, que me recoja, ¿no? Y cuando digo el director, hablo de cada uno de los componentes porque todos somos un equipo. Y es tan importante que tú quieras a cada uno de ese equipo. Y yo en cine he intentado eso, he intentado estar a gusto y bien y de buen talante y que se me notase que estaba feliz de estar haciendo eso que estaba haciendo, ¿no? Y creo que lo he conseguido y te diré que a lo largo de mi vida he hecho amistades muy potentes dentro de la profesión, muy importantes para mí. ¿Y cómo se navega el éxito y el fracaso? Las épocas de subida y de bajada. Mira, yo creo que hay algo que a mí me ha dado desde el comienzo el teatro. Y el teatro es, te diría que una base, para mí es la base, donde ese tipo de trabajo es mucho más a nivel de emociones, y cuando hablo de emociones, de todas las emociones ahí. El teatro es el lugar donde te cobijas, el teatro es donde haces cosas que a lo mejor no gustan y te lo están diciendo en el momento, quiero decir que, claro, tú cada día sales al escenario y entonces hay un día que dices, ¡ay! No hemos gustado nada, porque estás viendo la reacción de la gente. Entonces eso te hace mantener, que decir, ahí no hay nadie que te esté dorando la píldora, ahí tú sales, tú estás viendo y estás sintiendo si estás gustando o no estás gustando. Y esta profesión trabajamos para eso, para gustar y que nos quieran, finalmente. Entonces el teatro te pone en tu sitio. No puedes gustar siempre, no siempre te van a decir que sí, no siempre el director va a comprarte alguna propuesta, algunas sí, pero hay otras que dicen, pues mira, no. Entonces yo trabajo mucho desde siempre con el no por delante y eso hace que relativices también, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero me parece muy claro lo de notar
Hombre, claro. Claro, porque al cine luego llega el susto de la película ha gustado o no, pero que ha habido como una suspensión de la realidad. Claro, pero esto es inmediato, esto es acción-reacción. Acción-reacción totalmente. Inmediata. Pero tú, esta película Islas, hace tiempo que no hacías cine. Sí. ¿Por qué? Yo pues porque no me llamaban, porque no me ofrecían ¿Qué te apetecía? Nada así como interesante, Claro. Realmente. O sea, pero porque tú siempre has estado en el cine. O sea, de hecho, este año los Goya han premiado a los fundadores de la Academia y tú has estado siempre en el cine, has estado en el cine, tienes una carrera de cine tremenda. ¿Cómo recuerdas los años de la fundación de la Academia de Cine? ¿Cómo veíais en ese momento el cine español? ¿Dónde pensabais que iba? Había una gente que tenía muy claro que esta academia, el modelo era la Academia de Hollywood. Fíjate, ¿eh? O sea, no se andaban con chiquitas, ¿no? Y yo siempre decía, pero ¿cómo vamos a parecernos en la Academia de Hollywood? Y vamos a tener unos premios que van a ser como los Oscars. Y yo siempre pensaba, yo oí varios, no hombre, no, esto siempre será más doméstico. Y fíjate de repente el peso que ha cogido la Academia y el peso de los Goyas, o sea, pero no porque sí, es porque yo creo que cada vez se ha ido haciendo un cine más interesante, sí. más importante. Y en este momento más importante que el cine que nos pueda llegar de Hollywood. Sí, tiene reflexiones Hombre, mucho más potentes y más valientes. Sin duda, con los pocos medios que tenemos, ¿no? Que les daría tanta risa si les contásemos cómo hacemos las películas y con qué medios y con qué dinero y se morirían de la risa, ¿no? Total. Y sin embargo hacemos un cine diverso, con historias tan súper diferentes. Las mujeres que se han ido incorporando al cine de unos años acá es importantísimo. Entonces, cuando empezamos, todo esto era impensable cuando empezamos. Yo recuerdo aquellas reuniones y la primera vez que fuimos al Ministerio de Cultura a explicar este proyecto. Y un poco íbamos pensando, no lo conseguiremos, ¿sabes? Un poco, bueno, vamos a ver. Y se consiguió. Y se dieron los primeros Goyas, que ahí estábamos en aquella primera ceremonia. O sea, es que poco a poco la gente, y digo la gente de la profesión, hemos ido o han ido creyendo cada vez más en la academia. No, y qué importante es verdad que ha habido como 3 generaciones, la pequeña, exigua Pilar Miró, Sí. Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, y luego las de los 90, Isabel Coixet, Iciar Boyain. ¿Y qué películas te interesan por ejemplo, de esta temporada, que están Los Domingos, Sorda, La Furia? ¿Qué películas también, evidentemente, Más Palomas, películas de directores, ¿qué películas te han interesado últimamente? Pues mira, me han interesado muchísimo Más Palomas, me han interesado Sorda, me ha interesado la de Isabel Coixet, que no participa en estos Goya. Tres adioses. La última, que acaban de estrenar, Tres adioses. Me ha interesado Romería, y una película que me ha gustado muchísimo, que es La Cena. Porque además yo había visto el estreno de la obra teatral. Totalmente. Yo estuve en el estreno teatral, la Cena de los Generales. Entonces, cuando la he visto en cine y he visto y he dicho, ¡oh, qué maravilla! Porque es como yo recordaba que era la obra, ¿no? Con ese sentido del humor corrosivo. Y que ha funcionado muy bien, ha viajado con el tiempo. Qué bien eso de las películas, que funcionen tan bien. Bueno, y la canción es de Víctor. Y la canción es de Víctor, está nominado. Está nominado. ¿Vais a ir a los Goya? Él va a ir a los Goya. Él va a ir a los Goya. Él va a ir a los Antes Goya. también te decía que había vuelto a ver para la entrevista tu discurso en el 2017 cuando te dan el Goya de Honor. Que yo lo paso fatal viendo los discursos, pero tú tienes una entereza, pides agua, tu hija Marina llora pero de una manera de deshidratación. ¿Cómo recuerdas ese momento? Eso
Pues recuerdo primero que según empiezo a hablar me quedo seca, con la boca como una zapatilla. ¡Tú! Yo. Mira que el día anterior en el ensayo, yo, conociéndome un poco, dije, aquí en el atril tendré agua, ¿verdad? Y me dijeron, sí, no te preocupes. Empiezan los Goya y veo un atril así de pequeño, sin más nada, o sea, no había posibilidad de una botellita, de un nada. Y le digo a la niña, antes de salir, por favor, una botella. Sí, no te preocupes, estará en el suelo. Salgo, no hay botella. ¿Esto qué ocurre? La mente empieza roco, boca zapatilla, y dije, agua. Entonces, no sé quién me dan una botella desde el público, que luego fue Sorogoyen. Después yo te di la botella de agua, digo, ay, Dios te lo pague toda la vida. ¡Fue Sorogoyen! Fue Sorogoyen. Y luego a partir de ahí, bueno, pues ya empecé a leer todo lo que tenía que decir. Y luego acabaste sin leer. O sea, que es también claro, ahí también ves a la actriz, ¿no?, que es capaz de dominar ese... ¿Tú nunca has tenido miedo al escenario? ¿Qué relación has tenido con el escenario? Yo tengo miedo al escenario. ¿Todavía? Sí, mucho. No todavía, cada vez más. ¿De verdad? Sí, yo tengo que hacerme un ejercicio antes de salir al escenario de venga, tú puedes, no pasa nada, te los vas a comer... Porque yo me muero. Y esto lo he ido notando según han ido pasando los años, cada vez más miedo. Sí. Y en el teatro, ¿cuál es el digamos que el estado de más relajación? ¿Teatro, música o cine? Claro, es que son partiendo de la misma raíz, pero es diferente. En el teatro, cuando antes de que se levante el telón, da igual que tengas 500.000 representaciones, un momento antes de que se levante el telón, hay mucho nervio. Yo necesito estar agarrada a los compañeros, de hecho nos juntamos todos en el escenario. Con los conciertos también hacemos eso. Yo me paso por el camerino de los músicos y estamos ahí y nos reímos y comentamos, o sea, y gritamos. ¿No te aíslas? No. No. Yo necesito estar con la gente. Sí, no. Aislarme significa que la secadora empiece a dar vueltas. O sea, que es que a mí siempre me fascina, o sea, es el pavor, por ejemplo, yo incluso si voy a un concierto o a la ópera, cuando sale una sola persona, sola, ante esa inmensidad, pienso, ¿pero qué les pasa en la cabeza? ¿Qué les pasa en el cuerpo? ¿Qué te pasa en ese momento? Pasa de todo. Es una sensación muy potente, muy potente, y además tienes que quitarte los malos pensamientos. Los malos pensamientos es, no vas a poder. Claro. Eso tienes que borrarlo, con lo cual lo mejor es estar con gente y que no te venga eso a la cabeza. Estar con gente, estar fuera, estar riéndote, cantar, charlar, contar un chascarrillo, un tal, reírte, ¡pas! Se levanta el telón. Porque si no, en mi caso, no, yo entiendo que hay gente que necesita su tiempo en el camerino. Yo ese tiempo ya lo he tenido antes, mientras me estoy maquillando, mientras estoy allí, mi musiquita. Pero luego, antes de salir al escenario, yo necesito estar en camerinos, en el escenario con los compañeros. Sí, o sea, es una dosis... por ejemplo, a ti, claro, yo a veces, el siglo XXI es muy perturbador. ¿Cómo te has sentado a ti? O sea, ¿cómo te llevas con el siglo XXI? Pues mira, es que ha sido un cambio tan grande, pero además es que ha sido un cambio tan grande como desde el día 31 al día 1, del siglo pasado al 21. Que yo a veces he pensado, pero ¿cómo? ¿Por qué este cambio tan grande? Veníamos de tal, ¿cómo es posible? Yo canto una canción que Víctor hizo la letra, que era, yo también nací en el 53, que dice, no me pesa lo vivido, me mata la estupidez,
de empezar un nuevo siglo distinto del que soñé. Y cada vez que canto eso, que la canción es del siglo anterior, del siglo XX, siempre que canto esa estrofa, siempre pienso en mi cabeza, joder, y tanto. Es que no era ni remotamente lo que pensábamos que iba a ser, ¿no? Sí, y tú has sido una activista, has sido una mujer valiente. Antes hablábamos del miedo, ¿no? Hay un miedo, por ejemplo, en Hollywood. Antes, Hollywood, claro, cuando se hacen películas, las películas son sobre algo. ¿Qué pasa con el miedo en el siglo XXI y el arte? Pues yo creo que mucha de la culpa del miedo son las redes. Sí. La gente tiene miedo a opinar porque, y lo entiendo, porque luego te crucifican en las redes, porque cualquier anónimo te puede, destrozar, no destrozar, pero el disgustillo ese ya te lo llevas. Es el disgusto ese de leer. Entonces yo, que tengo redes, pero muy ahí, y no me preocupo, y luego tengo una gran suerte, y es que soy mayor. Eso es importante. Soy mayor y pienso, es que ya me da un poco igual todo. Ahora pretenden que yo me calle o no opine, pero si lo he hecho cuando era jovencita y vivía en una dictadura. Sí. ¿Ahora qué pretenden? ¿Ahora que me calle? Yo creo que el hecho de venir de donde venimos y tenerlo muy, muy presente y tener memoria, esto es importante. Y la gente más joven ahora, obviamente, no han vivido eso. ¿Cómo van a tener memoria de eso? Pero es importante tener memoria para todo, pero es importante. Claro, es que en tu generación tú también corrías un riesgo de que tu carrera se fuera al garete, de que te cancelaran profesionalmente, sí, como pasó con el cine español, con claro, el no a la guerra, ¿no? Entonces es verdad que ahora hay la sensación, eso que dice Audre Lorde, de que el silencio tu silencio no te protegerá. No. El silencio no protege. ¿Tú eso en tu vida lo has visto? No, yo lo he visto y no protege en absoluto. Entonces lo que sí debes hacer, estar con la gente que te dé fuerza. Es decir, tú solo a lo mejor, cuando estás solo, pues tienes más miedos, ¿no? Pero si estás con gente que piensan un poco como tú y que ahí se establece una sensación de fuerza, de vamos a por ello. Fíjate qué interesante, porque siempre hablas de lo colectivo para salir, para tener energía, ¿no? Para mí es muy importante, fíjate, siempre lo ha sido, Quizá porque desde que empecé, eso, mi relación con el trabajo siempre ha sido colectivo. Y así es como lo entiendo, ¿no? Y eso da mucha fuerza. Y creo que la profesión, en los momentos en que ha sido admirada y querida, ha sido cuando colectivamente han hecho cosas. Y pasó con la huelga de actores y pasó con el no a la guerra. Y yo creo mucho en la fuerza de lo colectivo. En esta película que hay, también rompes un tabú, que es el mostrarte. El mostrarte, hay unos primeros planos de unas arrugas maravillosas, absolutamente normales, porque tenemos los años que tenemos, y yo siempre agradezco mucho a las actrices que se muestran, que muestran, la verdad, o sea, y además lo comento con muchas amigas de mi edad, que decimos que qué importante que las actrices se muestren y tengan la edad que tienen. ¿Cómo te relacionas tú con mostrar tus años y qué sensación tienes de lo que está pasando ahora, de que es que, por ejemplo, la revista
revistas ponen titulares del tipo ¿cuál es la buena edad para empezarte a pinchar? Solo una amiga mía, María Lola Culbels y yo, estamos todo el rato espeluznadas. Ahora mismo cualquier edad es de jovencísimas, ¿no? Parece ser que ya empiezan a hacerse tratamientos de agujas, que eso... Porque una buena crema a mí no me la quita nadie. Ahora, ya lo de las Pero agujas... ¿y tú sientes que tienes una responsabilidad en la representación? No, yo no me lo planteo así. Cada persona, y en esto no quiero, y me parece bien que cada mujer o cada hombre decida hacer lo que considere. Pero yo he visto tantos rostros que he pensado, ¿no es él o no es ella, no? De repente, que... Es que... Sí, es complicado. Es complicado. Yo no quiero dar lecciones a nadie para pido nada. Un juicio, pero sí que digo solamente que como mujer de 60 años lo aprecio. Bueno. O sea, aprecio que haya actrices que tengan cara de los años que tienen. Y eso a mí me parece... Entonces, a veces fuerzo un poco porque por lo menos lo digo directamente. Y luego, bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y preguntamos ¿con quién te gustaría tomarte a ti un café del mundo del cine, del teatro, de la creación, del presente o del pasado? Pues mira, siempre es gente con la que lo he pasado estupendamente, con la que he conectado, con la que he trabajado fantásticamente. Y en este momento te diría con un director que nos dejó hace pocos años, Mario Camus. Gran director, gran persona, con el que tuve mucha conexión, al que yo conocí con 14 años entrando en la productora, bueno, no con 14, con 13 años entrando en la productora donde yo iba a hacer Zampo y yo, y él ya había trabajado ahí, había hecho, me parece que ya un Sánchez, y nos encontramos en el Portal. Y entonces el jefe de prensa de la productora me dijo, mira, ven que te voy a presentar, yo, con 13 años, mis calcetines y tal. Este es un director muy importante que está haciendo cine ahora para la productora. Fíjate dónde conocí yo a Mario Camus. Y luego, todas las veces que desde Fortunata y Jacinta, que trabajamos juntos, y las veces que hemos vuelto a coincidir en el cine, era estupendo. ¿Qué tenía? ¿Cómo era como director? Pues mira, no te creas que hablaba mucho, Mario, pero tenía la sabiduría de encontrar los actores para ese personaje, que él había escrito perfectamente y dibujado perfectamente. Entonces él tenía esa habilidad para encontrar ese actor, con el que luego tampoco tenía... porque era tan claro y tan estupendo lo que había escrito del personaje que no necesitaba más nada. Te podía decir, bueno, una anotación, no aquí, no, pero esto, bueno, ahí venga, hazlo un poco más, pero no te creas, ¿no? Confiaba y quería profundamente a los actores y confiaba mucho en esos actores que él había elegido. ¡Qué bueno! Pues Ana, muchísimas gracias por haber venido a la Script. Muchas gracias por haber hecho la Islas, porque muchas gracias por verte ahí. Claro, yo decía que es tan interesante la película, que tiene tantas reflexiones, esos hoteles que son no lugares, que dice ahora que muchas películas ahora están hechas en un Airbnb. O sea, dices, pero no tienes el hotel es otro personaje más de la película. Siniestro. Sí. Es una cosa que me produce, que te produce en una manera de decir... Inquietud. Sí. Inquietud, ¿verdad? Sí, esas Canarias con estos... Sí, esos pasillos. Sí. Los inmigrantes africanos mirando con esa perplejidad a la idiotez. Sí.
Es una película muy, muy interesante que, bueno, pues que hay que ver. Hay que ver y además disfrutar a Ana Belén. Así que muchísimas gracias por a pasarte ti, por María. aquí. Bueno, entonces veremos a Víctor el sábado. Ahí está, Sábado. ahí estaré. Yo también estaré desde casa haciendo fuerza. Sin sufrir, ¿eh? Sin ¿Qué sufrir. dices? Sufriendo muchísimo. Claro, es verdad. Sufriendo muchísimo. Pero bueno, haremos así un grupete de amigos viéndole y... Bueno, pues que vaya fenomenal. Pues muchas Eso gracias. espero. Gracias, María. Y seguimos en la script. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Hemos encontrado los coches de unos esquiadores en la zona del Balandrago. Mi hijo está vivo. No pararemos hasta encontrarlos. Pues tenemos por aquí a Julio Peña. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, María. ¿Qué tal estás? Bien, que nos encontramos en una estación. Nos encontramos en una estación. En un Chamartín. A ver si vienes, a ver si nos vemos. Pues aquí estoy. Bueno, Julio, esta script se va a emitir antes de los Goya, pero pocos días antes. Y antes, al llegar, te preguntaba que qué tal estás, si estás durmiendo bien, si tienes pesadillas, si sueñas con ese momento de los nombres con angustia. Pues no, la verdad es que no. O sea, me lo intento tomar con calma. Creo que la peor parte fue los días después de que me dieran la nominación. Y ahí sí que estuve nervioso, sobre todo porque tanta gente me envió mensajes de apoyo, de felicitación, que de alguna manera sentía el peso de poder decepcionar, ¿no? a la gente que me apoya, a la gente que me sigue, que creo que fue lo que más me pesaba. Y lo que más me ha costado como relajar, digo, la gente que me apoya va a estar ahí, sea o no, me lo den o no. Pero por mí la verdad es que el regalo me lo llevé haciendo la película. Esto pues claramente es como un reconocimiento del trabajo y estoy muy feliz, la verdad es que me pone muy feliz. También me ha hecho muchísima ilusión la nominación por la Unión de Actores, que eso ha sido muy bonito, porque son al final los Sí. compañeros. Y nada, me lo intento tomar con calma, con tranquilidad y a disfrutar la noche. Es lo único que me ha dicho todo el mundo. Disfruta la noche y luego que te lo den que no es. Y luego con los compañeros, porque estuvisteis aquí en las mesas de Quinótico, con Mitch, con Jan, con Toni Fernández Gabarre y Hugo Welzel, ¿qué relación se establece? ¿Hay una relación de soterrada con competitividad o ese, porque mucha gente que están nominados dicen que es muy gozosa también el compartir en ese viaje con los compañeros? ¿Cómo ha sido para vosotros? Pues sí, yo creo que es... A ver, luego la competitividad soterrada es algo que sabe cada uno en privado, ¿no? Nadie va a decir... Pero yo lo veo desde un punto de, bueno, pues... además es un premio como actor revelación que se lo han dado a gente súper diversa, actores que empiezan, actores que llevan un tiempo de varias edades, no sé. A mí me parece como muy bonito. En la cena de nominados estuvimos hablando todos así en corrillo también con las chicas que están nominadas a Actriz Revelación y fue muy bonito. Yo creo que hay una sensación de compañerismo que es bonita. Sí, porque yo desde luego le decíamos antes que es un sufrimiento. A mí me pone súper nerviosa y además me parece que es difícil ganar y difícil también es quedarse en la silla. ¿Quién crees que es el favorito? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Sé que ha hecho un gran trabajo Hugo y me gusta mucho, pero es que luego cada uno su trabajo es muy diferente, ¿no? Y cada uno ha hecho una cosa especial con el papel que le han dado y con cómo lo ha decidido hacer. Yo creo que es lo que se está premiando, ¿no? La valentía más que nada en el trabajo, en este trabajo que es tan complicado. Entonces, bueno, tú has hecho El cautivo con Amenábar, que debe tener como 8 o 10 Goyas en su casa, que dice sí. que los pone en las puertas, como sujetapuertas. ¿Eso es verdad? Yo no los he visto como sujetapuertas, los he visto en una estantería que tiene de premios. Además, en el despacho que hemos tenido charlas infinitas sobre Miguel de Cervantes y sobre la película. Y sí que los tiene un montón en fila.
en la parte de arriba. Así que sí. Bueno, ¿y cómo, ahora que ya ha pasado el cautivo, qué sensaciones tienes hacia el trabajo y también hacia Cervantes? ¿Qué relación, o sea, qué sensación te queda de haber interpretado a Cervantes? ¿Quién es para ti Miguel Cervantes? Fíjate que no sé si se espera que tenga como una sensación de más cercanía. Le sigo teniendo como... Mira, me ha pasado con Alejandro, por ejemplo, que comenzó siendo pues Alejandro Amenábar, luego fue Alejandro y luego Ale, ¿no? Porque al final le he tenido cerca y ese respeto sigue manteniéndose, pero también se ha conformado como una amistad. Y con Cervantes le he tenido cerca, pero ese respeto se ha transformado en todavía más respeto. Entonces, de alguna forma, le siento todavía más, o sea, le trato con más respeto, creo, porque me he dado cuenta de quién es y lo que significa para nuestro país, porque al final se puede decir muy fácil, ¿no? Uno de los escritores, es el escritor más importante de España, el segundo libro más vendido de toda la historia después de la Biblia, pero al interpretarlo y estudiarlo ha sido como que ese respeto ha crecido todavía más. Entonces, de alguna forma, lo tengo todavía más en un pedestal. ¿Y cómo lo sientes tú? ¿Cómo crees que era Cervantes? ¿Un hombre sensible, dolorido, tímido, arrojado? ¿Cómo lo sientes en lo personal? ¿Cómo te imaginas su personalidad? Bueno, mira, esto fue una de las grandes preguntas. Yo se lo pregunté a muchísima gente. Cuando empecé a estudiar el personaje, yo le preguntaba a todo, ¿cómo piensas que era Cervantes? ¿En lo personal? Sí, a la gente, ¿no? ¿Cómo piensas que era? ¿Piensas que era un genio, un tío introvertido, un cabrón? Porque Claro. también, joder, en sus etapas más tardías también tiene fama de ser un tío potente. Y había respuestas tan diversas que yo creo que no lo sé. Entonces, para mí, el Cervantes que hemos construido es una versión que puede haber sido, que podría haber sido o no. Y para mí el Cervantes que construimos es un tío tremendamente inteligente, con una forma de dirigirse a la gente que sabe qué teclas tocar, ¿no? Para mí es emocionalmente muy inteligente, tanto en lo bueno como en lo malo. Y sobre todo un cuentacuentos. O sea, un seductor manipulador. Sí, en cierto sentido, creo que en la etapa que vemos en la película no, pero creo que en la película empieza a darse cuenta de que él tiene poder sobre las personas. De hecho, una de las teorías de por qué el Bajá lo tuvo encerrado tanto tiempo ahí arriba era porque tenía miedo del poder que tenía sobre los cautivos, de la movilización que era capaz de hacer, ¿no? de tener sobre ellos. Entonces, yo creo que era un tío que sabía lo que hacía, tremendamente inteligente y muy profundamente sensible. También es una cosa muy grande, ¿no? Que en la película quisimos que se viera que la crueldad humana le afectaba profundamente. Eso es precioso porque, por ejemplo, en Hamlet, la película sobre la mujer de Shakespeare, es muy bonito el que parece como que tú ves a las personas de hace 5 siglos y como que no sintieras sus emociones. Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Muy interesante lo de traer a Cervantes el Cervantes emocional. Y eso... ¿A Amenábar ya le has perdonado eso de que te hiciera un doble casting, de que te cogiera y luego te devolviera y te volviera a coger? ¿Cómo estás en ese? ¿Cómo queda en tu memoria? Porque es bonita también hacer la entrevista cuando ya ha pasado, estamos a punto de cerrar el ciclo, ¿no? Porque que las películas permanecen, pero estas épocas, estas temporadas, ¿cómo recuerdas tú esa ¿Eso te vino bien? O sea, ¿cómo fue? ¿Que te cogió y luego te dijo que no? Sí, me vino muy bien. ¿Te vino bien? Me vino muy bien y creo que Alejandro también. Creo que fue como una cosa necesaria que tenía que pasar en el proceso que hicimos. Sí, estuve haciendo casting durante una temporada larga. Al final me dijeron que sí. Me llamó Alejandro. Mira, una de las cosas que he dicho alguna vez es que Alejandro me llamó y me dijo las cosas directamente en casi todas las ocasiones, excepto cuando me dijeron que no.
Esa fue la única vez que no me llamó directamente él. Porque después de un mes ensayando, después de que me hubieran dicho que sí, yo le pregunté a él si él estaba seguro de que él sí, que quería que fuera yo, ¿no? Cervantes. Y él me dijo, sí, no estamos haciendo más casting. Y a los 2 días me llamaron mis representantes y me dijeron que al final no. Entonces yo le puse un mensaje a Alejandro y le dije, Alejandro, vamos a hablar un momento, ¿sabes? Solo para decirte que estoy todo bien, ¿sabes? Yo además mi gente cercana me decía, no me lo puedo creer. Y yo, no, está todo bien porque lo entiendo un montón. Al final es una película mucho más importante para él en este punto que lo que es para mí, ¿no? Yo llevo un mes ensayando y al final él lleva años con este proyecto y le entendía muchísimo. Y al día siguiente fue lo único, la única espina que tenía era que no me hubiera llamado él directamente. Pero yo se lo dije, nada más hablar con él al día siguiente, le dije, Alejandro, tío, no me has llamado tú. Me dice, ya, lo siento, es que no sabía cómo decírtelo, porque yo también estaba y yo le entiendo. Es que la cosa es que le entendí tanto en cuanto tuvimos el primer minuto de llamada, que no he tenido ningún rencor, ni le he tenido que perdonar por nada, ni nada, porque Alejandro es un tío que es muy generoso y es muy buena gente, y yo sabía que nada de lo que pudiera llegar a hacer era con una intención de quitarse del medio o hacer daño, ¿no? Es como una persona que no tiene eso en qué difícil, en su ¿no? sangre. Qué difícil, qué cantidad de dudas, y luego para ti qué complicado situarlo emocionalmente bien. O sea, me imagino, y en tu casa tus padres estarían que trinaban. Sí, toda la gente o sea, porque yo se lo había dicho a unas personas contadas, y en cuanto me llamaron a mí mis representantes, estaba como a 1 hora de casa de mi madre andando, y dije, vale, pues me voy a ir andando a casa de mi madre. Llamé a toda la gente que tenía que llamar en ese camino, y ya está. Y yo te juro que me lo tomé con mucha calma, y creo que Alejandro sintiera mi calma. Yo, de hecho, esa llamada que tuvimos, le dije, mira, si me necesitas para lo que sea, para el nuevo actor que elijas, para hacer un poco de training después de lo que hemos hecho juntos, si le quieres que yo le transmita lo que sea, estoy, ¿sabes? Porque es que se entiende. O sea, me estaba eligiendo a mí, que era un chaval de 22 años cuando yo estaba haciendo el casting, para hacer a Miguel de Cervantes, su Miguel de Cervantes, que llevaba gestando durante tantos años. Entonces, yo le entendía al 100%. Pero es que eso me parece que es muy generoso, y luego, o sea, que esto te puede servir como para tu propia carrera profesional, porque yo sí que he escuchado a muchos intérpretes decir, a veces cuando te dicen que no, con el tiempo lo entiendes. Y eso me parece terrible de vuestra carrera, de vuestro trabajo. Bueno, es que ese momento para los dos fue como darnos un tiempo, ¿sabes? Fue como esta cosa de, bueno, vamos a darnos un tiempo, vamos a ver. Él tuvo tiempo de pensar, yo también tuve tiempo de pensar, porque para mí, cuando me dijeron que no, también hubo una carga que se me levantó, ¿no? Pues de los hombros, porque vas a hacer de Miguel de Cervantes en una película de Amenábar. Ok. Muy bien. También se me levantó algo, y cuando me volvió a decir que sí, yo también tuve un momento de decir, vale, déjame que me cuadre, que me piense, y al final fue como un acuerdo mutuo, más que él me eligiera directamente solo a mí, como que elegimos hacer el viaje juntos, y para mí fue necesario para la seguridad que luego necesitábamos tener para el proyecto que íbamos a hacer. Y ¿Qué dirías que tiene Amenábar como director de actores? O sea, ¿cuál es su estilo? Aparte de que sea magnífico, que eso ya lo sabemos, sino ¿cuáles son sus características, o sea, su manera de trabajar en el día a día? ¿Es reposado, metódico, te hace repetir o es de primeras tomas? ¿Cómo es en la parte material? O sea, los ladrillos, Alejandro Amenábar poniendo los ladrillos del rodaje. Pues para mí es un director excelente por su capacidad de... Para mí se mimetiza mucho con el entorno que tenga que tratar. Entonces yo le sentía como que se fusionó mucho con mi forma de trabajar, me entendió. En los primeros meses de ensayo, como que yo creo que también de alguna forma, no sé si consciente o inconsciente, estudió la forma que yo tenía de trabajar y se metió en las cosas que a mí me iban a ayudar, y como que transformó su trabajo en algo que a mí me vendría bien. Y yo creo que lo hace en set, porque todo el mundo sabe cómo
sabe cómo mimetizarse con todo el equipo. O sea, es un camaleón. Sí, para mí sí, y yo creo que es una cosa inconsciente, yo creo que es una cosa de su ser, ¿sabes? Que él sabe cómo entender a la gente y cómo... Y eso que él es un tío particular, ¿no? Es un genio y todos los genios tienen su particularidad, pero para él, para mí, él tiene como esa forma de entender, de ser, de ponerse en los pies del otro y saber, yo creo que él sabía muy bien lo que él me estaba pidiendo, ¿no? Entonces como que me ayudó mucho yo siempre sentí que tenía el apoyo de Alejandro, siempre. ¿Y hacíais muchas tomas? ¿Te pedía cosas diferentes en cada toma? Sí, ensayamos mucho antes, pero en las tomas yo creo que, pues no sé, yo creo que 4 o 5 era el número. O sea, lo normal, ¿qué es lo normal, no? Lo normal suele ser 3, 4, 5, ¿no? Como esas. Tampoco nos fuimos de esas tomas nunca, porque Alejandro tiene tan claro lo que quiere hacer que tampoco hacía falta, ¿no? Y teníamos una cosa tan clara. Él siempre me daba la primera toma para hacer lo que yo quisiera y luego se acercaba a mí y me decía, vamos a probar un poco más por aquí, y me hablaba de las sensaciones del personaje. Me hablaba mucho de, yo creo que en este momento, por donde viene, o sea, él había como un entendimiento del guión muy bueno, entonces era muy fácil, ¿no? Porque él tenía en la cabeza lo mismo que tenía yo, y era muy fácil ese entendimiento. De hecho, él siempre cuenta que la primera secuencia que grabamos, que es esta secuencia en la que me enfrento a Blanco, a Fernando Tejero, después de haber leído El Lazarillo de Tormes, que llego y les doy comida a mis compañeros y él me dice que me arrodille ante la Virgen. Esa fue la primera secuencia que grabamos de todo el rodaje. Y hicimos 3 tomas y a la tercera toma se me acercó y me dijo algo que no me acuerdo de nada, porque para mí eso fue un limbo el rodaje. Y me dijo algo, se fue otra vez al combo. Y creo que hice una toma que fue la decisiva para que la gente que estaba dudosa de que yo pudiera ser Cervantes dijera, ok, por esto le he elegido. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, eso me gusta mucho, pues, siempre que me lo ha dicho, porque yo tenía mucho miedo y también tenía mucha gente que... Imagínate entrar a un rodaje con 23 años a interpretar a un Cervantes de 30. Sí. La gente tiene dudas de ti. Claro. Y yo lo sé, y Alejandro también Alejandro también tenía esa prueba sobre sus hombros, ¿no? A ver a quién has elegido. Y luego hay una cosa muy interesante en la película, más allá de que pueda ser que Cervantes fuera homosexual, que son las masculinidades. Claro, es una manera de abordar... porque no hay una masculinidad determinada o personalidades de un hombre homosexual. Entonces, es una película en la que hay un abanico de masculinidades que no es algo que se suele ver con esa precisión en las películas históricas. En las películas históricas ves a los hombres como de una pieza, ¿no? Entonces, no sé si vos habíais hablado de los modelos de masculinidad, si eso era un tema dentro de la película. Creo que no llegamos a hablar como de qué modelo de masculinidad tiene Cervantes. Yo creo que vino un poco innato por todas las cosas que sentía, ¿no? Él. Creo que los modelos de masculinidad están en cuanto te atreves a exponer de tu mundo interior, ¿no? Y yo creo que Cervantes era muy, muy libre en eso y muy generoso compartiendo con sus compañeros en cuanto a las historias, pero yo creo que estaba tan... Creo que la gente los artistas, ¿no? como era Cervantes, tienen que estar tan en contacto con su mundo interior que, bueno, puedes elegir no mostrarlo, pero yo creo que Cervantes era una persona que no tenía ese miedo a mostrarlo, sí, en cierto sentido, por cómo era la sociedad en aquel momento, y de hecho hablamos mucho de eso, hablamos de la sociedad, hablamos de cómo se sentía con respecto a la religión, a la sexualidad, ¿no? en general. Y sí que es verdad que yo creo que Miguel de Cervantes tenía un modelo de masculinidad en el que era generoso sin saberlo, ¿no? Porque estaba tan en contacto con sus historias y con la creación que no elegía ser una cosa u otra, simplemente era, ¿no? Era lo que elegimos en la película.
¿Y cómo fue el trabajo con los veteranos? Porque yo siempre tengo la sensación de que eso puede ser muy paralizante. Tener 23 años y estar delante de un Fernando Tejero que es bastante monumental, que además es capaz de hacer personajes súper diferentes, o un Miguel Rellano, tal. ¿Cómo fue esa sensación por la mañana? Tú te levantabas y decías, ¡oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¿Qué hago? Fíjate que nunca tuve esa sensación. O sea que tú eres un viva la Virgen, un tranquilo. No, es que ya tenía suficiente peso interpretando a Cervantes como para preocuparme. Además, mis compañeros, mira, una cosa que me han dicho mucho es como, estás con gente enorme del cine español y hay una homogeneidad, ¿no? Como que estáis al mismo nivel, estáis ahí todos, ¿no? Que eso para mí es una cosa preciosa que me digan. Pero me doy cuenta también de que mis compañeros en rodaje fueron muy generosos y que también nadie me lo puso complicado. No tuve esa sensación nunca porque nadie me dio ese miedo. ¿Y tú crees que un Goya te cambiaría la vida? No, creo que no. Creo que sería como un último reconocimiento, ¿no? por el trabajo, pero no creo. Es que al final, a mí, no sé, actúo desde los 10 años. Me gusta actuar, es lo que quiero seguir haciendo, a ser posible, haciendo películas como El cautivo que he hecho con Alejandro. Y creo que, no sé, me parece como algo que es como un pequeño broche, ¿no? Al final, pero bueno, lo quiero ver así. Es un honor y algo muy bonito, pero me siento más así porque... aunque Alejandro es una persona extremadamente tranquila también con respecto a todo, pero me siento como responsable porque digo, tenemos 7 nominaciones, que está muy muy bien, pero Alejandro no está en dirección ni en película. Y a mí eso, sabiendo cómo maneja el set como director y que el cuidado que tiene y todo... ¿Te pesa? Es como una espinita, ¿no? en el corazón. Él es muy tranquilo. O sea, él es súper tranquilo y súper generoso y enhorabuena. Y dice, bueno, así son las cosas, ¿no? Al final, y por unas cosas o por otras, por las películas que han estado nominadas este año, que además tenemos un cine maravilloso este año, él es muy tranquilo, pero como que hay algo dentro de mí que digo, si lo gano es que es para él. Y haber pasado por series tan importantes popularmente como A través de mi ventana, ¿en qué te ha cambiado? ¿En qué te ha transformado el pasar por una serie que eres hiper conocido en todo el mundo? Creo que es una muy buena pregunta. Creo que me ha afectado más en lo personal y en la persona en la que me puedo haber convertido o en la que soy ahora mismo, ¿no? Porque no estoy en ninguna fase final de quién soy. Claro. Pero quien soy ahora mismo sí que a veces tiene que ver con... Yo creo que lo que más ha afectado es el tema del reconocimiento y la fama, por así decirlo, que es algo para lo que yo creo que nunca estás preparado y que a mí... a veces me cuesta mucho aceptar, ¿no? Porque es como la pérdida de un poco tu anonimato, tu invisibilidad, ¿no? Ya no puedo ser invisible en la calle y eso es algo que de una forma u otra me ha afectado a mí personalmente. Siempre he sido una persona, nunca me ha gustado mucho salir de fiesta, siempre he sido una persona muy de casa, de amigos y demás. Pero sí que es verdad que yo creo que eso es lo que más me ha transformado, porque luego a nivel trabajo... lo hablábamos justo antes de empezar la entrevista, yo creo que todos los trabajos son como importantes y para mí todos son escalones, ¿no? de una escalera que a saber cuándo termina o a cuándo empieza a bajar o cuándo empieza a subir, quién sabe, pero yo creo que todo es aprendizaje. Entonces, estar en cosas así me ha dado aprendizaje de muchas formas. Bueno, es una buena filosofía la escalera que puede tocar subir y bajar, porque bajar también es aprender, ¿no? O sea, eso no, claro, porque pienso en Clara Gallek, pienso en otras intérpretes de vuestra generación, que además me hace gracia porque tú vas con el siglo.
siglo XXI. Sí. Total, es en el año 2000. Y antes, bueno, porque tienes jefa de prensa, que es una cosa que antes no había. Antes los actores tenían representante y ya. Y ahora es jefa de prensa, no sé qué. Y hablábamos de Instagram, de cómo, por ejemplo, Paco León, a mí siempre me ha fascinado cómo desde el principio de los tiempos de Instagram, bueno, también él estrenó la primera Paquita en online, o sea, en una plataforma. Y claro, tú decías, no sé yo si se puede ser espontáneo en Instagram. ¿Tienes miedo a las... Cuéntame un poco esa teoría tuya de las cancelaciones, del tener otro camino que tú tienes, que es el del teatro. ¿Cómo te relacionas con ese monstruo que es esa gran pantalla que es Instagram y luego tus escaleras profesionales? Mira, yo no creo que se pueda ser espontáneo en redes. Es una cosa que no creo, o sea, a mí no me sale. Seguro que hay gente que sí que le sale, pero al final hay gente que se dedica a las redes, que es súper válido también, pero me parece un trabajo full time. O sea, a mí me parece, cuando he intentado hacer cosas un poco para el cautivo, me junté con mi colega Xavi Farré, que es un tío magnífico, además tiene mi edad y siempre nos hemos seguido muy de cerca. Nos juntamos para hacer como un pequeño documental de lo que fue el proceso de la promo del cautivo y demás, para acercarlo un poco a la gente. Y es complicadísimo como tener unas estructuras, unas fechas. Yo, que soy un desorganizado, me parece como muy difícil. Pero bueno, yo con las redes intento estar ahí para la gente. Siento que se lo debo a la gente que me sigue desde hace mucho tiempo. Desde que empecé en Disney Channel hay gente que me sigue en redes y que le gusta ver qué estoy haciendo. Entonces, como yo lo siento como un deber para esa gente, aunque no sea muy bueno en ello. Pero bueno, sí, es que en el mundo que vivimos ahora no puede. Todo es súper efímero, ¿no? Y el teatro, esos seguidores, esas seguidoras que tienes, van al teatro porque tú sigues haciendo teatro. Sí, un montón. ¿Cómo sitúas el teatro en tu carrera, ¿no? En esta carrera de Berlín, que viene la segunda temporada. Yo hago Berlín, pero hago teatro. Que se considera algo pequeño. O sea, el teatro te da... Me decías, no tengo miedo a la cancelación por el teatro, porque el teatro es mío. O sea, ¿cómo es eso? Sí, en parte lo de la cancelación y demás es porque, bueno, nunca... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe la vida? Y si puedes decir una cosa errónea en el momento equivocado y bueno, pero siento que el teatro es una cosa, lo pensaba el otro día, digo, nadie me puede quitar el teatro, porque al final el teatro va más allá de... es que puedes estar ensayando con amigos y puedes hacer la obra para 4 personas y también sigue siendo teatro. Yo he tenido funciones de teatro que el teatro estaba muy vacío y que hemos hecho la función para 5 personas y sigue siendo teatro. No haces la función de manera diferente. A lo mejor anímicamente puede ser que si tienes una sala bastante vacía, una sala muy llena, pero tienes que dar lo mismo. Entonces hay algo que que está vivo y a mí me gusta mucho. Y para mí el teatro es como volver a casa y hacer todas las cosas para mantenerte como bien, ¿no? Hacer la comida, lavarte los dientes, dormir. Es como casa, es como la nave nodriza para mí. Volver ahí. Y cuando tú empezaste a los 10 años, ¿fue porque te pusieron en el teatro o porque tú querías teatro? No, yo quería. ¿Tú querías? Yo quería teatro. Había un grupo de teatro en mi colegio, Arcadia, que estaban los mayores. Yo empecé en sexto de primaria, pues estaban los mayores, que eran los de bachillerato y los de cuarto de la ESO. Y eras muy pequeño. Y eran los mayores. Y nunca dejaban a chavales de primaria, nunca. Y hicieron Pesadilla antes de Navidad, que es una película que en mi corazón está para siempre. Y yo me moría por hacer un personaje y al final hicimos los 3 niños de la película, Lock, Shock y Barrel, con una compañera además que hemos seguido haciendo teatro hasta el día de hoy, con una de ellas. Y fue la primera vez que noté esa adrenalina, esas ganas de salir a escena. Y yo quería, y de hecho hubo
varios momentos en la ESO y mientras yo iba creciendo, porque yo los estudios, pues bueno, pero me acuerdo un momento muy particular en el que me amenazaron con quitarme de teatro si no hacía las cosas bien. Y yo me acuerdo que me pegué como un momento a pensar y digo, me estáis amenazando con quitarme lo único que me motiva para seguir con algo que me cuesta, ¿sabes? ¿No? Entonces, si yo sigo aquí es porque... Y bueno, y funcionó, ¿eh? Funcionó. Pero... Me puse las pilas porque digo, esto no me lo pueden quitar. Era la cosa del colegio que a mí me mantenía ahí porque, bueno, y al final he seguido haciéndolo, si es que siempre me ha gustado. ¿Y qué tiene el teatro que te haya servido para la vida? Para vivir, para levantarte por la mañana y tirar para adelante o relacionarte con gente. ¿Qué tiene el teatro, o sea, la interpretación? Bueno, yo siempre digo que el teatro, la interpretación, yo creo que todo el mundo debería hacer algún taller de teatro alguna vez por las tablas que te da de ser persona. A ver, me explico. Creo que sirve para todo. Cualquier persona, si estudias la carrera que estudies, alguna vez vas a tener que hacer una presentación, algo. El teatro te da como una entereza que es muy bonita. Y además yo creo que cuando te subes a un escenario eres muy vulnerable, pero ganar fortaleza en tu momento más vulnerable, en tu momento en el que estás desnudo frente a un público enorme, te sirve también para fortalecer tu parte más interna, más vulnerable y sacarla adelante en la vida, ¿no? Porque a veces, también hablábamos de eso, ¿no? Hay veces que eliges no mostrar lo que hay dentro por miedo, y yo creo que el teatro te empuja en un escenario y dices, ¿tienes miedo a mostrar tu parte más vulnerable? Pues hazlo delante de todo un público. Y yo creo que eso es un aprendizaje que es maravilloso para todo el mundo. Es que claro, me parece que sí, que tienes toda la razón, pero claro, otra dicotomía, otra encrucijada es la de que pensamos que el actor se muestra como personaje, pero también os mostráis como vosotros mismos. Entonces, ¿tú cómo te relacionas con mostrar al personaje Julio Peña? ¿Tú lo has trabajado? O sea, ¿has hecho una Biblia o decir, bueno, mi historia es esta y la tengo que contar como una historia? No lo sé. Yo soy una persona bastante para mí con respecto al mundo público y demás. Siempre elijo ser bastante reservado, pero porque me parece que no hace falta. No, para cualquier persona que sea actor, actriz, no es necesario, ¿no? Porque al final estamos dando un trabajo. Yo hasta ahora estoy bien, sigo trabajando con la misma pasión y queriendo llevar historias muy bonitas en las que yo creo al público, y creo que no hay una diferencia si decides, que si también decides compartir tu vida, también está muy bien. Pero creo que es como una construcción, sí, también. Es performativo. O sea, tú estás aquí y estás performando. O sea, sí, completamente. Que a lo mejor no eres el Julio en pijama. No. Es como un personaje intermedio, sí, en el que eliges lo que mostrar y lo que no. Y a mí eso me parece muy fascinante. Por ejemplo, yo veo a Almodóvar y veo que Almodóvar ha construido un personaje que posiblemente no sea el Almodóvar íntimo, pero es un personaje público monumental. Y eso siempre me parece, eso claro, inevitablemente les pasa a las artistas que tienen muchos años, porque tienen mucha obra pero mucha promoción. Entonces, no sé si tú piensas, pues tengo que hacerlo, ¡qué horror! Yo creo que lo hago como un poco sin darme cuenta, pero luego hay veces que me veo en entrevista y digo, mira qué formalito, qué bueno. Esa es la actuación que me parece que es fascinante también ver desde fuera. Bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y siempre preguntamos ¿con quién te tomarías tú un café del mundo del cine o de la interpretación? Pues contigo.
Yo creo que me tomaría un café contigo. Mira, lo tenemos aquí además, ¿sabes? Además, nos vimos hace años en las entrevistas a través de mi ventana y me hacía mucha ilusión volver. Era algo que tenía muchas ganas de hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ahora nos tomamos el café, porque además como en la Script rodamos, como la producción, empezamos por la escena de la Virgen. Y entonces coincidimos con Ana Belén, que va a venir ahora y que también es que va a ser, pues voy a hacer una continuación de cómo las carreras se ven desde un lado o de otro. Pues tenemos un café pendiente entonces. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Julio, por haber venido a la Script y mucha suerte en que te vaya bien en los Goya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues terminamos por esta semana y volvemos la semana que viene en la Script.